amigos? Bienvenidos a Caretísima Ciudad. Bueno, todavía con una congestión de un enfriamiento que está pasando afortunadamente. Bienvenidos a este programa o a este espacio que trata de hacernos pensar de algún modo. Un programa que trata de mostrar quiénes somos. Un espacio que une diferentes pensamientos. Un espacio que respeta las diversidades. Una nueva columna donde reflexionamos, pensamos y nos llenamos de preguntas que, bueno, vamos a tratar de evacuar porque tenemos a María José Mondet, que está con nosotros hoy. Bienvenida a Caretísima Ciudad. Gracias. Y la última vez que charlamos, bueno, tenía que ver con la autopercepción. Habíamos hablado de la percepción. Sí. Cómo nos percibimos con respecto al género. Este tema que es tan controvertido en la sociedad y que a veces, bueno, no lo tenemos demasiado claro. Habíamos hablado de que el sujeto había nacido, ¿sí? Que había sido traumático ese nacimiento porque cambiaba de ambiente, que se autopercibía de una manera en donde se sentía cómodo con él mismo. Me corregiste que no era feliz, pero bien. Uno se percibía bien. Sí, yo de lo de feliz lo tomo como una utopía, ¿no? Sí. Porque como que es muy difícil llegar a la felicidad. Sí, ¿no? Freud decía que la felicidad en realidad prácticamente no existe, porque nunca fue un deseo de la infancia, sino que es algo que puede fluir, pero como momentos de agradabilidad, como momentos placenteros, pero no como la felicidad, no es como la canción de Palito Ortega. Claro. O sea, es tan efímero que no se puede medir. Tal cual, eso me gustó, tan efímero, tal cual, sí, tiene que ver con eso. Y nunca ha sido, rastreando las infancias, Sí. Un deseo de la infancia. O sea, les peques sí les gusta jugar, pasarla bien, divertirse. Si hay algo que no les agrada, bueno, se quejan, protestan, lloran, se encaprichan. Pero esa idea de la felicidad... Es decir, que cuando decimos ilusoria. Estoy tan feliz, digo, es un modismo. Sí. Estoy bien, estoy contenta, estoy contento. Ay, me hace tan feliz. No, es falso. Es falso. Lamento desilusionar, pero sí. Bueno, para eso estás, para... Sí, para romper con ciertos mitos, ¿no? Claro, es la idea. Sí. Entonces ya sabemos, ¿eh? No estamos tan felices como decimos que estamos. Sí. Bueno, el género tiene un montón de miradas y un montón de recovecos, si se quiere. Digo, yo hablo con un idioma que a lo mejor no es el indicado, pero vos tratás de interpretarme. Cuando hablamos de género, tenemos que dejar de lado lo sexual. Uy, toqué el micrófono. No importa, no. Lo sexual, digamos. No tiene nada que ver lo sexual con el género. No es que no tenga que ver, sino que la sexualidad, por supuesto que somos sujetos sexuados, o sea, atravesados por la sexualidad. Pero la sexualidad, no, digamos, se diferencia del género, en tanto el género tiene que ver con lo que vos dijiste la otra vez, ¿no? En la otra charla, de la autopercepción. Y el género tiene que ver además con una cuestión que es el poder.
me voy a meter en un tema un poco... álgido. Porque, digamos, ¿por qué con el poder? Porque remite a las desigualdades, remite a las apreciaciones de los sujetos como que tienen que ser de esta manera o de esta otra manera, remite a cuestiones de rigidez. Y el poder tiene que ver con ese dominio sobre la otra persona, quien sea de esa persona, sobre afectarlo. Es la estructura del poder. Esa es la estructura del poder. Es generar cierta afectación en el sentido de invasión, discriminación, maltrato, nada positivo, todo lo negativo sobre el otro, ¿no? Y esos dispositivos de poder están muy presentes actualmente, o sea, porque justamente generan desigualdades, generan discriminación, generan padecimientos, y sobre todo en poblaciones de mayor vulnerabilidad, poblaciones que no pueden defenderse, que no tienen elementos para protegerse, para defenderse. Y esto se vive continuamente, esto está muy instalado en la sociedad, no solo en la sociedad nuestra, sino que es a nivel mundial. El tema de la discriminación hacia quien se autopercibe como diferente a lo que es esperado que se autoperciba, ¿sí? Sí. Bueno. También podemos decir que no es una cuestión de clase. Es generalizado, y esto tiene que ver con la política. Esto tiene que ver, en este momento, ya desde hace cierto tiempo, estamos sometidos a los neoliberalismos, las ultraderechas, y esto no solo en el país, lo que está pasando en la Argentina, sino a nivel mundial. Esto es una cuestión mundial, que nos está, a la que estamos sometidos. Y que hace tiempo ya estamos viendo. Las guerras, ¿no? Tienen que ver con el poder. Con el poder, absolutamente. Y hay una cuestión, ¿no? Que se reproducen continuamente desigualdades, van aumentando las desigualdades, van aumentando las injusticias, van aumentando las discriminaciones, y ya no es solamente con los géneros, sino con las razas, ¿no? Con los grupos etarios, y esto está muy instalado, ¿no? Y además también sobre las masculinidades y las feminidades, o sea, en este sentido de la autopercepción. Seguimos con esa cuestión, porque es fundamental tener presente eso, ¿no? Y cómo está el castigo establecido, la sanción social establecida. Y esto tiene una historia, una historia ancestral. Antigua. Muy, que es el patriarcado. Está el patriarcado y está el matriarcado. Ningún extremo es bueno. No voy a entrar a hacer una defensa del Nunca los extremos han sido buenos. Sino que, claro. Entonces, y justamente esas configuraciones, tanto patriarcales como matriarcales, generan desigualdades, generan ese poder, ese deseo de dominio de lo que... De someter. Del sometimiento, tal cual. Es lo que hace que las personas se sientan lastimadas, agredidas, con dificultades para defenderse, y sobre todo en aquellas clases de mayor vulnerabilidad, ¿no? Claro. Que tienen menos elementos para defenderse, inclusive. Tal cual. Bueno, vos misma lo decías. Eso lo estamos padeciendo, eso está instalado. Sí, se puede ver. Y acá se ve a diario, ¿no? O sea, no sé si me querías preguntar. Sí, con el tema de la autopercepción. Sí. Digo, cuando uno se percibe, yo cuando hacía lo de la corrección de feliz, ¿no? Era bien. Ojo, no, pero está bien, digo, porque lo estás aclarando. Una lectura más amplia, ¿no? Está perfecto, digo, porque uno a veces vive con algunos modismos, algunas situaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Y si pudiéramos
saber estas realidades, quizás nos iría un poco mejor, sí, o podríamos vivir sí, mejor, sí, ¿no? De acuerdo a estos pensamientos que tienen que ver con las matrices culturales por un lado, con lo político, como vos decís, con el poder, la opresión y sin las armas para defendernos. sí. Digo, y estas son algunas armas que podemos empezar a usar para defendernos. ¿Puedo decirte algo? Sí. No usemos la palabra armas. Bueno, elementos. Elementos. Me Elementos. gusta más. Bien. Porque suena Estamos de acuerdo, sí. a- Armas, sí. Ideológicamente es muy pesado. Es como la felicidad. Estoy tan feliz. ¿Viste? Son modismos que a uno se le pega. Sí, no, está bien, pero digo, Usemos me parece elementos. que elementos, ¿no? Elementos, instrumentos que podamos ir generando, produciendo para poder posicionarnos desde un lugar donde podamos ser aceptables como somos, cómo nos autopercibimos, cómo nos sentimos, cómo transitamos la vida, porque además, a ver, la diversidad, Sí. ¿no? Las disidencias. ¿Quiénes son los disidentes? Aquellos que, de alguna manera, Se diferencian del resto. se diferencian y no quiero decir pelean, sino que buscan defenderse de los maltratos, de los destratos, de las crueldades a las que a veces el poder les somete, ¿sí? Entonces, estas cuestiones que tienen que ver con la identidad de género, ¿no? Con Sí. cómo me autopercibo, con cómo me siento. Tengo que sostener a veces muy fuertemente ese posicionamiento para que no me hagan puré, Claro. digamos, para que no me hagan, Daño. no me destruyan, Claro. ¿no? Y en eso hay que unirse, en eso hay que juntarse, en eso hay que tener conciencia social, hay que tener conciencia de agrupamiento, de los colectivos, sino del grupo, de la cuestión grupal. Sí, de la cuestión colectiva. De la justamente. cuestión colectiva, ¿no? Sí, sí. Yo dije colectiva, de la cuestión colectiva, ¿no? Sí. Porque eso es lo que de alguna manera puede ayudar, no digo que cambie está tan difícil todo que no sé si cuándo va a cambiar, pero por lo menos de acompañarse y de sentirse par codo a codo con el que está al lado. Bueno, de hecho, hoy en la sociedad se puede notar, ¿no? Un grupo rarito, desde una observación, Ah, sí, sí. desde otra, ay, aquello, ¿no? Digo, es como que estos colectivos sociales ya están como separados entre sí, Sí, ¿no? sí. Ahora, esto, cuando estábamos hablando de la autopercepción y pudimos distinguir que no es una cuestión sexual, Sí. ¿no? El género, Ujú. digo, ¿con qué elementos podemos contraatacar estas miradas que estábamos diciendo, ¿no? Con respecto a estos raritos, por ejemplo, ¿no? Sí. Que se perciben de una manera no como el resto de una gran mayoría. Sí, y que la comunidad los percibe, o más que percibir, los mira Claro, con una mirada observa. sancionadora, claro. ¿no? Jugadora. Sí, juzgadora y sancionadora y marginada, de marginación, digamos, Sí, sí. hay que apartarlo, Sí, o ¿no? apartarla. Contagian. Sí, sí. No, pero funciona así. O Sí, sea, sí, sí. bueno, y ese es el destrato. Ese es bueno, eso es lo que se escucha a diario. Yo quería leer, Sí. porque para leerlo bien, algo que está pasando acá. En nuestra sociedad. En nuestra sociedad, ¿no? En el país, y que tiene que ver con ciertas prohibiciones de leyes que fueron sancionadas durante Un gobierno el gobierno peronista, anterior, sí. que después de mucha lucha justamente por las cuestiones de género y de las cuestiones de los feminismos
y de las cuestiones de buscar la protección de los más vulnerables, ¿no? Y que se avanzó, de alguna manera se avanzó en un montón de cosas que hoy están un poco más aceptadas. Bueno, hoy esas legislaciones las quiero recordar para que la población a lo mejor no las recuerda, porque son fundamentales y hay que volver a recuperar eso. 1. La prohibición del uso del lenguaje inclusivo en los sectores públicos. O sea, eso está, en este momento está prohibido. Con este gobierno. El cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. O sea, el gobierno, esto fue durante el gobierno peronista, no con el gobierno de Macri, ¿no? Sí. Se sancionó, bueno, la ley, ¿no? Que reglamentó un ministerio, que era el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, justamente para... y las mujeres, porque después voy a hacer esa aclaración. Para acercar y educar. Para acompañar, para proteger y para enseñar en las cuestiones que tenían que ver con la diversidad, con la multiplicidad y por supuesto con la protección de los derechos, ¿no? De cada una de las percepciones. Sí, señor, tal cual. La otra ley, no es una ley, sino el 8M, o sea, estoy hablando del 8 de marzo, es una fecha que fue declarada también durante el gobierno peronista como una fecha importante para recordar, no a la mujer, vuelvo a decir, la mujer no existe, después voy a aclarar qué digo con eso, sino las mujeres. El hecho de recordar a todas las mujeres que en la historia de la humanidad han sido batalladoras, cuestionadoras, trabajadoras. Y autopercibidas mujeres. Sí, autopercibidas mujeres, sí señor. Y siempre, buscando legislaciones para poder cuidar los derechos de cada una de las mujeres habitantes del territorio, de las distintas comunidades, ¿sí? Sí. Bueno, por eso el 8 de marzo. Bueno, que además es una fecha que es histórica no solo en la Argentina, sino en el mundo, ¿sí? Sí. Bueno, y eso se empezó a trabajar en las escuelas, hablarlo en las escuelas, desde las salas de jardín en adelante, adaptadas a las edades, digamos. ¿Sí? Bueno, esa cuestión de poder hablarlo, poder comentarlo, poder celebrarlo, que fuera una fecha también, como puede ser la fecha de, qué sé yo, no sé, el día del 25 de mayo, bueno, no es un feriado, si bien se podía... se podría haber hecho un feriado. No era feriado, pero sí era un día en el que se hablaba y se conmemoraba y se marchaba, se sigue haciendo, pero en las escuelas se hablaba de ese tema, y en los lugares de trabajo, en los lugares... Hoy no. En las reparticiones, está prohibido. Hoy está prohibido. Bueno, igual se hace. Bueno, el poder es bastante autoritario. Pero marca justamente esta cuestión que hablamos del poder, de lo que hablábamos antes del poder, ¿no? Sí. Y porque está hablando de algo que tiene que ver con los géneros. Sí. Sí. Y además que tiene que ver con cómo el poder insiste, ¿no? Para pelear, ¿no? Y que no avance. Y que no avance el poder de las diversidades y de las multiplicidades, porque no es solamente el poder de las mujeres, sino que engloba a las diversidades. ¿Sí? Sí. Se claro, entiende. ¿no? Sí. Y la otra, que todavía no está prohibida, pero tiene ¿cómo se dice? La espada de Damocles ahí. Colgada sobre sus cabezas. La ley 27.610, que es la del IVE, la interrupción voluntaria del embarazo. Esa ley todavía está vigente, no sabemos hasta cuándo, así que tenemos que pelear muchísimo, insistir muchísimo. Y permitime, el poder, el que más lo hacía, en condiciones infrahumanas. Infrahumanas y insalubres, y además con las comunidades más vulnerables.
con las mujeres con menos recursos, con menos posibilidades de acceder a un sistema sanitario correcto. Y además, abortar no es una tarea acción, sencilla. Sencilla, y no es una acción deseable. Implica mucho sufrimiento, implica mucho dolor. Entonces, cuando se trata de haber pasado por una situación de violación, de una enfermedad incurable, de una situación de... Pero pongamos como ejemplo la violación. La violación, ¿no? Bueno. Que ya es traumático y es una situación hiper traumática. Si a eso le sumamos el aborto, sí, más traumático. Claro, pero ojo ahí, ¿no? Porque justamente el aborto puede ser, no puede ser, es una situación sanitaria, es una situación de justamente evitar, ¿no?, mayores males, ¿no? Sí. Y además porque justamente si hay una ley, no un aborto, no me refiero a un aborto clandestino, yo me estoy refiriendo a que la ley, que finalmente después de varias reuniones, cabildeos y demás, fue sancionada con el gobierno peronista, como la ley de matrimonio igualitario, bueno, podríamos nombrar otras leyes también. Sí. Tiene que ver con una cuestión sanitaria, con una cuestión de cuidado de la salud de las mujeres que están en esa situación, y sobre todo en las niñas que han sido violadas por un familiar, en general la mayoría parte de las veces de un familiar, una persona cercana dentro del grupo familiar, violadas sistemáticamente, y encima quedar embarazadas, eso es ultrajante, es dañino, y daña no solo físicamente, sino mentalmente, claro. Mentalmente, psíquicamente. Entonces, es la ley que existe, que la quieren, por supuesto, que están ahí viendo si la derogan o no. Si la derogan o no, es una ley que protege la salud de las mujeres y sobre todo de las más vulnerables y de las niñas de corta edad, porque han tenido la menarca es la primera menstruación, aclaro por si no se sabe, que han tenido la menarca siendo muy peques, claro. Dañan su cuerpo, dañan su mente, es algo criminal. Entonces no es una ley que va a ir todo el mundo a abortar como si fuera una fiesta. Disculpen que lo hable así, pero realmente hay que ser ignorante para pensar eso, de esa manera. Bueno, no pasó como se creía que podía llegar a pasar, claro, ¿no? O las voces en contra decían eso. Bueno, pero que era loquísimo lo que se pensaba. Sí, ¿no? Como justamente esta cuestión de género. Bueno, sí. Que todavía no se termina aceptando, María José. Claro que no se termina aceptando, y todavía tenemos todos que seguir militando, ¿no? Cuando digo militar, digo trabajar en el territorio, trabajar en los grupos, trabajar en las escuelas. Bueno, María José, nos quedan muchas preguntas. ¿Qué tema, hay que pensar en esta columna. ¿Puedo cerrar la columna con un poema? Claro, por supuesto. Nos encanta eso. Espérate que lo encuentre. Sabés que nos gusta el arte en todas sus expresiones. Bueno. Así que, qué mejor que, cerrar un tema tan complicado, desde alguna manera, con un poema, ¿no? Bueno. Es un poema de hace muchos años atrás, de Mario Benedetti. Mario Benedetti ya falleció, un escritor uruguayo, y se llama No te rindas. Uh-huh. Bueno, leo. Lea. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda,
aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto. Bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aunque hay fuego en tu alma, aunque hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Bueno, muchas gracias, María José. A vos, gracias por invitarme.